Que no es lo mismo que ser atrasado, No ¿no? vamos más rápido que el año pasado. Vamos más rápido, por supuesto, que el año pasado. Por ahí. No, te lo digo yo. Pero aún así, pues vamos atrasados. Entonces, voy a centrarme exclusivamente en lo más importante. Nos saltamos un Os par de recuerdo que reyes y esto. estábamos en el periodo de la regencia, ¿no es así? Sí. Voy a consultar en mi agenda otra vez. Constitución de 1837, Ahí va. que decíamos que era una constitución de consenso, extrañamente en nuestra historia política, y precedente de la actual. Más moderada que la de Cádiz, pero más progresista que el Estatuto Real, porque a diferencia del Estatuto Real, que recoge una soberanía compartida, la Constitución del 37 recoge una soberanía de nuevo nacional. Sin embargo, la reina va a conservar una importante capacidad de intervención en cuestiones políticas. Y eso es una característica que va a permanecer inmutable en las constituciones del siglo XIX. De tal forma que va a maniobrar junto a los moderados para deshacerse lo antes posible de los gobiernos progresistas. No le agradan los progresistas, esto ya lo hemos visto. Así que en 1837, el mismo año que se aprueba esa constitución, hay un cambio de gobierno y pasamos a un trienio moderado, que va del 37, 38 ya en realidad, al 40. 37, 38, 39 y 40, trienio moderado. Estamos en la fase final de la guerra carlista. Los progresistas más exaltados están siendo de nuevo marginados. Gracias a los fondos, los recursos obtenidos por la subasta de la desamortización, pero sobre todo gracias a la ayuda financiera y material de potencias liberales como Francia e Inglaterra, la guerra se reconduce a favor de los liberales. Hasta tal punto de que en 1840 se produce un acuerdo que conlleva una rendición condicionada, no incondicional, de los carlistas. El Convenio de Vergara, protagonizado por un general liberal, que os suena a todos, Espartero, y un general carlista, Maroto. El famoso abrazo de Vergara. ¿Por qué es una rendición condicional? Porque los carlistas exigen dos condiciones para deponer las armas. Primera, la más importante, que se preserve su foralidad territorial en Navarra y País Vasco. Y segunda, que los mandos del ejército carlista conserven su graduación, su empleo, su graduación y su sueldo, y se puedan integrar en el ejército liberal. Que no haya represalias hacia los soldados carlistas. Eso no quiere decir que renuncian a sus principios en cuanto a una monarquía foral, no liberal. Los carlistas en ese momento se dividen. Muchos optan por el acuerdo y deponen las armas, pero otros no. Otros continúan la lucha, especialmente en el interior de Cataluña. Y el infante don Carlos se exilia de España, sin renunciar en ningún momento a sus derechos dinásticos al trono español. Espartero se convierte en el militar de mayor prestigio de su momento. Es el hombre fuerte, el que se quiere presentar como protagonista de la victoria sobre los carlistas. Es tan popular que se convierte en el líder de los exaltados. Y junto a los exaltados protagoniza un pronunciamiento
que va no solo contra los moderados que acaparan el gobierno, sino contra la propia regencia. Así que por eso, en ese año de 1840, termina la regencia de María Cristina y Espartero, que se hace con todo el poder de forma autoritaria, ordena el exilio de la regente, de la madre de Isabel, que todavía es pequeña, muy pequeña. Espartero se convierte en el nuevo tutor de Isabel y expulsa de España a su madre e inaugura una lamentable tradición en nuestra historia política decimonónica: que un militar en activo sea presidente de gobierno y jefe del partido político a la vez, y encima en este caso jefe de Estado, puesto que él se autoproclama nuevo regente. No está mal para ser el jefe de los progresistas. Evidentemente aquí hay una clara contradicción. Claro. Porque inmediatamente se hace patente su talante autoritario, prepotente, chulesco, ¿no? Soberbio. Esas no son características de un personaje que dice representar el ideal liberal progresista. Pero así es la política. Bueno, pues Espartero inaugura en nuestro país otra estrategia política que va a ser bastante frecuente en la contemporaneidad, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo occidental, y yo diría que en todas partes. Se convierte en un político muy demagógico. Aplica políticas populistas. ¿Para qué? Para garantizarse un amplio apoyo de las bases sociales. A fin de cuentas, es el líder de los progresistas. En realidad, estas políticas no tienen nada de original. Vienen del antiguo Imperio Romano. ¿Os acordáis del pan y juegos que aplicaban los romanos Pan y circo. para ganarse el favor de los plebeyos? Pues es algo de eso. Y Espartero además va a influir mucho en las políticas de un líder francés que va a venir inmediatamente después. Me refiero a Napoleón III, ¿no? Que en Francia proclamará el segundo imperio francés. También es un político muy demagógico. Es emperador y va a aplicar políticas muy populistas. Pero tanto a Espartero como a Napoleón III, al final pues les va a suceder lo mismo. Quieren ganarse muchos apoyos por todas partes y van a ir perdiendo apoyos por todas partes. Para empezar, Espartero rompe con la política económica tradicional de nuestro país, que venía del absolutismo, mercantilismo, que es un modelo de proteccionismo económico. Al calor de ese proteccionismo había despegado nuestra industria y nuestro comercio. ¿Por qué? Pues porque el proteccionismo reservaba los mercados nacionales y coloniales a las producciones nacionales. Blindaba los mercados propios ante la posibilidad de importaciones de productos extranjeros. Bueno, pues resulta que Espartero cambia esas políticas por políticas librecambistas. Intenta aplicar en España el modelo británico. De hecho, los progresistas siempre fueron muy favorables a las políticas librecambistas. Aunque muy pocas veces en nuestro país y en el continente europeo se van a aplicar en el XIX. Consecuencia: al desaparecer los aranceles aduaneros completamente, el mercado nacional y colonial se vio inundado por importaciones de productos extranjeros, principalmente británicos, a más bajo precio e incluso mejor calidad. Eso produjo un daño muy grande a la industria nacional. Y la patronal
se enfadó mucho con Espartero. ¿Dónde tenemos industria nacional a esas alturas? Pues básicamente en la periferia. La burguesía periférica se enfada mucho con Espartero. Porque se está perjudicando sus negocios, está arruinando sus negocios. Y van a tener que echar el cierre. Entonces la burguesía periférica pone Andrés. al proletario. Dime. Burguesía periférica, ¿qué significa? Básicamente, ¿En qué parte de España? Ah, Cataluña. Cataluña, ok. Básicamente, no solo, pero sobre todo Cataluña, la incipiente industria textil. Ok. Cuando se refiere a periferia, se refiere fuera de Madrid. Claro, los liberales en su conjunto, más los moderados, pero también los progresistas, son muy centralistas y centralizadores. Todo se decide desde Madrid, para que nos entendamos. Y empieza la rencilla entre periferia y Madrid, en este caso por motivos económicos, no forales, como en el caso de los carlistas. La patronal catalana pone a su proletariado, los obreros catalanes, en contra de Madrid, o sea, de Espartero. Hay graves protestas, hay una insurrección obrera, y Espartero bombardea los barrios obreros de Barcelona, lo cual contrasta con un personaje que se quiere mostrar como progresista. Con ello se gana la manifiesta animadversación del proletariado urbano industrial. Como es obvio su apego al poder, cada vez actúa de una forma más autoritaria, más prepotente. Y esto le resta apoyos incluso entre los compañeros de su propio partido. Y finalmente, a la altura de 1843, se gesta y consuma una conspiración de signo cívico-político-militar para derrocar a Espartero, de la que participan militares y políticos, mayoritariamente y lógicamente del partido moderado, pero también progresistas. Qué curioso que Espartero al final consiga unir a moderados y progresistas en su contra. Ese es un mérito de Espartero. Espartero es derrocado y el jefe del nuevo pronunciamiento es otro militar que va a seguir la estela de Espartero, el general Narváez, el líder de los moderados, y que se va a convertir de aquella manera, mediante un pronunciamiento, en nuevo jefe del gobierno. De nuevo los moderados se hacen con el poder. Se convocan unas elecciones a Cortes Constituyentes, pero como es una convocatoria por orden de los moderados, imaginaros qué censo tenemos, más que restringido. Y el Parlamento que sale de esas elecciones inmediatamente proclama la mayoría de edad y empieza el reinado de Isabel II, 1844, a la tierna edad de 13 añitos. Madre mía. Que es la edad que tiene mi hija. Yo pienso, jolín, pues como a mi hija le hicieran reina en España. Dejo de dar clase. Dijo, mira, yo siento Empieza el 43. reinado de Isabel II, ¿Qué año? Sí. que curiosamente va a ser bastante largo, teniendo en cuenta la tremenda inestabilidad política que hay en nuestro país. Va de 1844, empieza con este pronunciamiento de Narváez y termina en 1868, como resultado de una gloriosa revolución democrática que la expulsa de España. Repito, 1844, 1868. No está mal, ¿eh? A ver, repito, 1844, 1868.
24 años. 6-8. La gloriosa revolución del 68, que hablaremos un poquito más adelante. Bueno, hago una breve parada inicial para tomar aliento y por si tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué os parece? Para los que digan que la política ahora está turbulenta. Sí. Mira la historia. Durante esta etapa, ¿alguna duda? Sí, Sí, te voy a preguntar si Narváez gana unas elecciones, se autoproclama jefe de gobierno. ¿Qué fue primero? Primero fue el pronunciamiento militar. Y luego convoca elecciones para autoafirmarse en el cargo, digamos. Claro, convoca unas elecciones, Que gana además seguro. a Parlamento Constituyente. Que gana Es decir, seguro. va a haber una constitución, pero tenemos que tener en cuenta que esa convocatoria es el resultado de un pronunciamiento militar y que el censo es más que restringido. Solamente van a poder votar los simpatizantes de los moderados. Es una manera de entender esa España, entre comillas, liberal. Dime. Los progresistas, quienes tienen al frente, pues Espartero ya no está, ¿no? Pues en este momento hay una crisis de liderazgo. Espartero ya no está, pero hay que volver a. Hay que volver a. Y no falta mucho para que vuelva. ¿Por qué Espartero quería eliminar los aranceles y permitir que productos extranjeros entraran a Bueno, España? esa pregunta es interesante. Había, los Pues ingleses porque estaban metiendo... El modelo de referencia de Espartero es el Reino Unido. A la altura de la regencia de Espartero, el Reino Unido lleva 90 años de industrialización. Veían como forma de modernizar España. Claro, y el Reino Unido es con mucho la potencia hegemónica a nivel mundial, la primera potencia económica e industrial del mundo. Ujú. Ese es el modelo que quiere para España Espartero. ¿Cuál es el problema de Espartero? Que no se puede equiparar a España con el Reino Unido. España ha perdido la mayor parte de sus colonias. El Reino Unido tiene un inmenso imperio ultramarino. España es una potencia marítima muy menor. El Reino Unido controla todas las rutas marítimas. Tiene la más poderosa flota de guerra y una flota mercante impresionante. El Reino Unido puede abastecer su industria metropolitana con multitud de materias primas de su imperio y puede generar un mercado colonial dependiente de la metrópoli inmenso, donde colocar sus manufacturas industriales. Eso no lo tiene España. Es el quiero y no puedo, sin tomar conciencia de la realidad de España. Y quedaros con esto porque ahora vamos a tener otro presidente del gobierno que va a intentar algo parecido, pero por otra vía. Emular a los poderosos, sin tomar conciencia de que estamos donde estamos. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues empieza la década moderada del reinado de Isabel II, siendo presidente Narváez, con el que se entiende muy bien Isabel, porque Isabel se entiende muy bien con los moderados. La jefa de Estado es muy conservadora, muy católica. Durante este periodo se va a aprobar una nueva constitución, la del 45, que es muy conservadora, que vuelve a la soberanía compartida, que vuelve a la elección de diputados por un sufragio más que restrictivo. Es decir, que es una constitución que se ajusta exclusivamente a los moderados y excluye a los progresistas. Los ayuntamientos pierden todo su poder. Quedan suprimidas las elecciones populares a las alcaldías. Los alcaldes son nombrados por el gobierno, Madrid. Y las provincias son controladas por gobernadores civiles nombrados por Madrid. Queda suprimida la milicia nacional, que es afín a los progresistas. Y se crea la Guardia Civil, que va a quedar encargada del orden y seguridad en el ámbito rural, que todavía es mayoritario en nuestra España del 19. Y va a preservar
algo que viene muy bien recogido en la Constitución, el sagrado derecho a la propiedad privada. Eso es muy del gusto de las constituciones liberales. Por ese término, sagrado derecho. Claro, para los principios liberales la propiedad privada es esencial. ¿Por qué? Porque le preocupa una revolución que le expropie, que le incaute. Para los liberales es muy importante el orden y la seguridad. ¿Por qué? Porque están preocupados por la amenaza de una revolución desde abajo. ¿Pero los liberales? Liberales moderados. Los liberales en su conjunto, pero lógicamente vale. en el marco del conservadurismo. Vale, sí, sí, sí. Pero para este momento ya los liberales radicales ya habían disminuido mucho en su poder. Los exaltados, Exaltados, sí. hombre, han sido desplazados del poder por un pronunciamiento. Pero ahí están, ¿eh? Todavía sigue. Hombre, ellos no van a renunciar, que van a volver. Hombre, que se van a volver. Entre anarquismo y... Y a todo esto, conociendo que era la cosa, pues estamos en el Ecuador del 19 y, salvo alguna excepción como Cataluña, apenas ha empezado la industrialización en nuestro país. El Reino Unido lleva 90 años de industrialización y el resto de Europa continental inicia su industrialización después de las guerras napoleónicas. Aquí, después de las guerras napoleónicas, nos enfrascamos en las guerras de independencia hispanoamericanas. Y después de las guerras de independencia hispanoamericanas, nos enfrascamos en la guerra carlista. Y a todo esto, en el pronunciamiento de Narváez contra Espartero, pues hubo un conato de auténtica guerra civil entre moderados y exaltados. Y hubo una batalla puntual que no degeneró en esa guerra civil y que fue muy cerca de Madrid. Pero fue una batalla campal a cañonazos. La batalla de Torrejón de Ardoz. Así que un factor clave por el que no se ha iniciado la industrialización es la tremenda inestabilidad y continuas guerras. Pero hay otros factores. La industrialización viene de la mano de la burguesía más emprendedora y que cuenta con más capitales. Y aquí no hay mucha burguesía emprendedora. Y faltan capitales. ¿Cómo vamos a invertir en industria por muchas ideas que tengamos que no las teníamos si encima no tenemos dinero? ¿Entendéis las rémoras que hay en nuestro país? Durante esta década se ponen las bases para iniciar el proceso de la industrialización, pero tenemos que tener en cuenta que va a ser una industrialización mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente dependiente de intereses extranjeros. Algo parecido a lo que ocurre en Hispanoamérica. Se aprueba una ley de ferrocarriles para que despegue definitivamente el ferrocarril en nuestro país, que es uno de los máximos ejemplos de la primera revolución industrial. Aquí no tenemos ingenieros de caminos, todavía. Aquí no tenemos tecnología propia, todavía. No sabemos construir una máquina de vapor. Aquí no tenemos una siderurgia propia. Luego la tendremos. No sabemos fabricar raíles. La ley de ferrocarril establece que el tendido ferroviario es propiedad estatal, pero que el Estado está habilitado para llevar a cabo una serie de concesiones a empresas ferroviarias, todas que respondan a intereses extranjeros, porque no hay nacionales. Así que la explotación del ferrocarril está en manos de intereses extranjeros. Y eso le genera un importante beneficio. Tendrán que pagar algo por esa concesión al Estado, pero no mucho. Porque si pagaran mucho al Estado, ¿qué ocurriría? Porque no vendrían a España. Ciertamente luego surgirá la Renfe y se nacionalizarán las empresas ferroviarias, que no se será mucho tiempo después. Ahora estamos despegando.
Y otro tanto ocurre con las minas. En España todavía hay muchas minas por explotar, pero carecemos entonces de ingenieros de minas y de tecnología para llegar a esos recursos mineros. Así que se aprueba una ley que luego se va a ampliar en la época del sexenio democrático, por la cual la riqueza del subsuelo español pertenece al Estado español. Pero el Estado español queda habilitado para establecer concesiones a empresas mineras extranjeras, que son las que se van a beneficiar. Ciertamente pagarán una parte de sus beneficios al Estado, pero no mucho, porque si no, no sería atractiva la inversión extranjera. Lo que se está generando aquí es un modelo de economía dependiente. ¿Perdona? Un modelo Dependiente. de economía Ah. dependiente. No. Una industrialización dependiente de intereses extranjeros, que es lo mismo que en Hispanoamérica. ¿Cuál sería la diferencia? Estamos atravesando las horas más bajas de nuestra historia. Y todo esto es para mí lamentable contarlo. Hispanoamérica queda sujeta a un proceso de neocolonización, ya no por españoles, sino por empresas británicas, de otros países europeos desarrollados y después de Estados Unidos. Aquí no pueden neocolonizarnos. Pero aquí casi, sobre todo en algunas zonas de la mitad sur, lo que se está es procediendo a colonizar encubiertamente. Sobre todo en Andalucía. ¿Entendéis la dinámica que se genera? Mm. Ahora bien, o se empieza así o no hay posibilidad de empezar, porque no se cumplen las premisas previas para iniciar una industrialización propia. No tenemos dinero y no tenemos tradición en ese sentido. No tenemos tecnología. Nos hemos quedado muy atrasados. Es triste. Mm. Pero es la realidad. Una pregunta de profundidad muy rápido, si quieres, para no atrasar la clase. ¿Puede ser esto fenómeno de que España tuvo muchos recursos en su época colonial y no había la necesidad de neutralizarse, y cuando llegó el momento de neutralizarse ya era muy tarde y ya habían fuerzas monárquicas en contra? A ver, tuvo muchos recursos, pero no lo supo no Usar lo para quiso, neutralizarse. o no preveyó, digamos, gestionarlos de la forma adecuada a los nuevos tiempos económicos. Porque esos recursos se destinaron a guerras, a gastos suntuarios de ostentación y a patrimonio artístico. Pero no se reinvirtió en generar una economía más emprendedora, que es lo que hace el norte de Europa. Y muchos de los recursos monetarios de España son desviados hacia el norte de Europa, donde se está generando un nuevo tipo de economía mucho más dinámica. Gracias. Para mí siempre lo difícil de entender es por qué. ¿Por qué allí sí y aquí no? Por el peso de la tradición. Ya. Por el calvinismo, por el... Por mil cosas. mil cosas. Sí, sí. Porque aquí sigue vigente la moral nobiliaria que viene de la Edad Media y por el catolicismo. Sí, sí. Ya. Con la parte rural, catolicismo que hablamos Porque antes, el que la trabajo reacción. manual o las finanzas están muy mal vistas por el catolicismo. Porque son actividades económicas que acercan a quien la realiza a la avaricia, a la codicia, ¿no? Eso lo dice la Iglesia. Ya. Pero es que es así. Sí. A los, Y la a los Iglesia llena de oro. capitales. Para los luteranos y los protestantes, los negocios y el lucro no es algo pecaminoso, es algo legítimo. Así que ahí también hay una diferencia importante. Por eso la Europa mediterránea, a la que pertenece España, se va a quedar más anclada en la tradición y va a iniciar mucho más despacio la revolución industrial, y económicamente va a depender del norte de Europa, cosa que no sucedía en la Edad Media. En la Edad Media era más bien al revés.
La zona más rica de Europa era la Europa mediterránea. Y la zona más pobre era el norte de Europa. Se generan dos modelos de mentalidad, dos modelos de economía. Y nos guste o no, nosotros quedamos anclados a la mentalidad anterior, la que viene del antiguo régimen. Antes he dicho que una razón fundamental por la que no se inicia la industrialización es la falta de capitales. Yo puedo tener muchas ideas felices, pero si no tengo dinero para llevarlas a cabo, todo se queda en nada. Consciente de ello, el Estado español aprueba una ley de banca, por la cual despaga en nuestro país la banca privada, que tiene por objetivo empezar a recapitalizar la economía de nuestro país. Tenemos los primeros bancos privados y con ello surge otro sector clave adepto a los moderados en la alta burguesía, los banqueros. Una característica de este régimen oligárquico es la corrupción. Es un caballo de batalla con el que vamos a llegar pues, hasta la actualidad. Lo que pasa es que entonces la corrupción no era un delito, no estaba mal vista, no se perseguía. Había una connivencia entre políticos y banqueros. No había ningún control sobre las actividades financieras. Y muchos decís, ahora tampoco. Yo creo que ahora los delitos de corrupción están tipificados, en muchos casos perseguidos. Entonces no. Entonces se asumía como lo normal, nadie lo cuestionaba. Hay diferencias importantes. Seguimos con corrupción. Pero desde luego yo estoy seguro que los índices de corrupción que hay ahora no tienen nada que ver con lo que había entonces. Seamos un poquito positivos. Surge la banca española, un sector clave en la oligarquía. Y al calor de los negocios inmobiliarios, de la desamortización eclesiástica que ahora ha sido interrumpida por los moderados, empieza una especulación, la recalificación de terrenos rurales que pertenecían a conventos y monasterios para convertirse en terrenos urbanizables, empezar a construir desaforadamente. Y despega otro sector clave de la oligarquía, de la alta burguesía, las empresas de la construcción y las empresas de materiales de construcción. ¿Por qué se tiene que construir tanto? Porque al desamortizar se genera en España y en toda Europa lo que se conoce como el ensanche burgués. Construir amplios barrios acomodados para la nueva clase social emergente, la burguesía. No hace falta que os explique dónde en Madrid están los barrios del ensanche burgués. Yo creo que no hace falta que os lo explique. Está la Almendra Central, que viene del Madrid de los Austrias. Y a partir de ahí tenemos barrios burgueses. Uno de los primeros, el barrio de Salamanca. Pero luego tenemos muchos otros barrios burgueses hacia el exterior. Esos barrios burgueses además tienen que ser dotados de todas las comunidades del momento, empezando por agua potable. Construcción del canal de Isabel II. Los precios de las viviendas se disparan. Pero tenemos que tener en cuenta que esos barrios responden a una demanda de clase acomodada. Luego es un negocio más que boyante. Y claro, si tenemos muchos burgueses que quieren vivir acomodadamente en las ciudades, necesitamos que se desarrolle el sector de los servicios. Así que aumenta el proletariado urbano.
para atender las necesidades de la burguesía. En algunas ciudades empezamos a tener polos de industrialización y cerca de los ensanches burgueses empiezan a desarrollarse los primeros suburbios de proletarios. Muchas cosas cambian. La banca entra de lleno con la construcción en el negocio de la especulación-construcción. Y se empieza a generar un modelo de economía que ciertamente se desarrolla, pero que no responde a una base de un crecimiento estructural sólido. Es más bien especulativo. Eso sobre todo en las ciudades del interior burguesas, hombre, también en Barcelona. En la periferia, más que bancos y construcción, empieza a desarrollarse una industria más sólida, como por ejemplo la textil y la siderúrgica. Y en algunos casos la minera, porque lógicamente las empresas mineras extranjeras van a invertir en los yacimientos más rentables, que no son precisamente los de carbón. Hierro y cobre, ¿no? Claro, hierro, cobre, oro, estaño. El carbón en España no es rentable. Esos países tienen sus propios yacimientos de carbón de más calidad y de más fácil extracción. Aquí despega la industria minera del carbón, lo cual genera otro sector clave de la oligarquía, que son la patronal minera. Y por ende surge el proletariado minero. Ahora bien, hasta ahora hay un pilar fundamental de la oligarquía que hemos dejado de lado: la Iglesia. Acordaros que la Iglesia sale muy perjudicada de la desamortización y que los moderados y la reina son muy católicos. Así que, de alguna manera, quieren que el Estado liberal repare ese daño que ha causado a la Iglesia anteriormente. Se aprueba el Concordato de 1851, por el cual el Estado español restablece relaciones con Roma, con el Papa. El Estado español va a reconocer una serie de prerrogativas, que no privilegios, porque ya no estamos en el antiguo régimen, a la Iglesia Católica, para compensarla por el daño sufrido a causa de la desamortización. Primero, se ratifica por enésima vez la confesionalidad del Estado español, que conlleva algo más: la falta de libertad religiosa. La religión católica es la religión oficial y única del país. En Inglaterra, a esta altura, llevan 150 años de libertad religiosa, para que veáis la diferencia. Más prerrogativas. La Iglesia queda habilitada por parte del Estado para controlar la enseñanza pública, que tiene que ser religiosa, no laica, entre otras cosas por la confesionalidad del Estado. Se dota a la Iglesia de un instrumento, teniendo en cuenta que la Constitución del 45 es muy conservadora y que limitaba mucho la libertad de expresión y de publicación. Ahora encima la Iglesia tiene como instrumento para fiscalizar cualquier publicación la censura eclesiástica. Así que la Iglesia en este momento recupera una herramienta que venía de la Santa Inquisición. La Iglesia va a preservar la jurisdicción eclesiástica para juzgar sus asuntos internos.
Eso significa que a pesar de que en teoría, por la Constitución, todos los españoles son iguales ante la ley, cualquier miembro del clero que cometa un delito va a quedar sujeto antes a jurisdicción eclesiástica que a jurisdicción penal. ¿Y los militares también o no? Los tribunales tienen su propia jurisdicción militar, pero lo que es más grave, muchos delitos comunes van a ser juzgados por tribunales militares. O sea, no es que los militares sean, digamos, como otro estamento cerrado, es que los militares intervienen en la justicia ordinaria y en delitos penales. Para que vayamos entendiendo en qué consiste la España liberal. Más cuestiones, esta quizá la más importante. El Estado reconoce a la Iglesia el derecho a fundar centros educativos propios de carácter religioso. Y con ello la Iglesia entra en el negocio especulativo e inmobiliario. ¿Por qué? Porque empieza a comprar terrenos para construir colegios. Muchos de los terrenos que compran ya previamente habían sido terrenos de la Iglesia, pero entonces eran de manos muertas. Ahora esos terrenos sirven para construir un colegio religioso que se convierte en un auténtico negocio y que le renta mucho dinero a la Iglesia. Y la Iglesia además cambia su mentalidad, porque en la Edad Media la Iglesia era muy rica en tierras, era muy rica en patrimonio, era muy rica en inmuebles, era muy rica en joyas, en obras de arte, en objetos suntuarios, pero no era muy rica en dinero. Ahora la Iglesia va a empezar a ser muy rica en dinero, y además ese dinero lo va a reinvertir en comprar más tierras, pero no simplemente para acaparar tierras, sino para generar más centros religiosos y con ello ampliar negocio. Tiene una posición muy aventajada, entra en el capitalismo, pero tiene el monopolio de la educación privada, así que no tiene competencia, no asume riesgos. ¿A dónde van a enviar a sus hijos las clases dirigentes del país, las clases más acomodadas? Pues lógicamente a colegios religiosos. Tendrán que pagar mucho. Hombre, ya sé que hay becas para algunos estudiantes pobres, pero la mayoría de los alumnos pues tienen que pagar mucho dinero. En definitiva, que la Iglesia se incorpora de lleno al régimen oligárquico y sale beneficiada. Es casi más rica en capitales al final del 19 de lo que era a principios del 19. Dime. Una pregunta, ¿pero había enseñanza pública en este momento? Sobre el papel, porque no se habían empezado a construir escuelas públicas. Luego vendrá. Entonces los trabajadores que viven en la periferia, sus hijos no recibían ninguna educación. Sobre el papel, acordaros que esto ya lo vemos desde el trienio liberal, se establecen 3 niveles de enseñanza: una enseñanza básica, que no es obligatoria, ¿no? Pero que debe ser general. Pero lo normal, como veremos hasta el sexenio democrático que se recoge, es que los niños estén trabajando. ¿A partir de qué año? Pues mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, cómo era, no la España, porque estamos a lo mejor demasiado mediatizados por nuestra propia historia. En toda Europa, acordaros de las novelas de Dickens, ¿no? Los niños se utilizaban mucho, por ejemplo, en la minería. Porque eran pequeños, se podían meter en la... Claro, porque se podían meter por cualquier sitio para buscar las vetas mineras. Y podían extraer fácilmente, al ser pequeñitos, los escombros de la mina. Y se morían, pero muchísimos. Pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque era lo normal, era lo corriente. No había una conciencia crítica en ese sentido. La primera vez que sobre el papel
no en la práctica, se recogió la enseñanza primaria obligatoria fue a la altura de 1873, sobre el papel. Todavía estamos unos cuantos años antes. Ya. Bueno. Y más prerrogativas que en sucesivos concordatos con el Vaticano se han renovado. La Iglesia, que es gran propietaria de inmuebles, queda exenta de pagar el impuesto sobre la contribución de bienes inmuebles. Eso es. Así que de esta manera se procede a la reparación moral por parte de los moderados católicos de los daños que han causado el liberalismo en su conjunto a la Iglesia en las décadas anteriores. Queda prohibida la desamortización eclesiástica, porque todavía había algunos terrenos por desamortizar. ¿Qué hacen los exaltados, marginados sistemáticamente del modelo? Pues en 1854 protagonizar una sonada, un pronunciamiento militar, encabezado por el general O'Donnell, la conocida como Vicalvarada, por un cuartel que había en Vicálvaro, en Madrid. De esta manera, muy a disgusto de Isabel, los progresistas se hacen de nuevo con el poder. Se genera un gobierno provisional progresista que va a estar encabezado de nuevo por Espartero, en el que va a ser ministro de la guerra O'Donnell. Inmediatamente se convocan elecciones generales por sufragio algo más amplio, que incluye a los progresistas, a Cortes Constituyentes. Cuando digo siempre que se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, tenemos que tener otro factor en cuenta. Las convocan quien ha ganado un pronunciamiento, y esas elecciones carecen completamente de transparencia. Así que sus resultados son más que dudosos, y la composición del Parlamento Constituyente deja mucho que desear. Pero era lo normal. De ese Parlamento surge una nueva Constitución, porque lógicamente a los progresistas no les gusta la del 45, que les excluye. La Constitución de 1856, que se considera el ejemplo más claro de constitución progresista. ¿Perdón? Que ¿Qué año? 1856. ¿No? ¿Estamos en el 1861? No, en el 50 estábamos en... He dicho que la Vicalvarada es de 1854. Igual me he equivocado yo mismo. No. Es que como voy tan deprisa, es normal. Yo soy el primero que se equivoca. Esa constitución... Perdón, Sí. ¿Y el concordato es del 51 entonces? Sí. Sí, porque el concordato está marcado en la década moderada, que va del 44 al 54. Ya estamos en el 56. Esa constitución del 56 es muy progresista, pero no es democrática. Por dos razones básicas. No recoge un título dedicado a libertades civiles y no recoge como modelo de sufragio el sufragio universal masculino. Es un sufragio con un censo amplio, pero no universal. Esa constitución se conoce también como non nata, porque fue aprobada, pero no entró en vigor. Y no entró en vigor por la brevedad del periodo. Estamos en el bienio progresista, que va de 1854 a 1856. Al poco de aprobarse esa constitución, hay otro pronunciamiento. Vaya trajín. Pasaban de golpe en golpe. Fijaros que aquí los cambios de gobierno no obedecen a elecciones, sino a pronunciamientos.
y al revanchismo de unos contra otros. Pero, a pesar de la inestabilidad, no degeneran en guerras civiles, aunque haya alguna batalla puntual. Durante este bienio se reimpulsa la desamortización eclesiástica, que había sido frenada por los moderados. Se echa de la administración general a todos los funcionarios que habían colocado los moderados y se coloca a todos los funcionarios simpatizantes con los progresistas. Se rompen de nuevo relaciones diplomáticas con Roma. Sí. ¿Quién dio este último pronunciamiento? No. A falta de No, Narváez estaba con la reina. Durante el bienio el pronunciamiento de O'Donnell. Es que era colaborador de Espartero, porque muchos progresistas no aprenden de sus errores y le vuelven a colocar ahí a Espartero, que es el presidente de gobierno. La Vicalvarada está protagonizada por O'Donnell y da paso al bienio progresista. Y estoy contando cosas de ese bienio: la Constitución, vuelta a la desamortización eclesiástica, ruptura con el Vaticano. Como ya hay pocas tierras que expropiar a la Iglesia, los progresistas tienen la feliz idea de que el Estado expropie a los ayuntamientos. Es decir, que el propio Estado expropie bienes públicos. Es la desamortización de Madoz, conocida también como desamortización civil, y bastante conocida. ¿Algunos de vosotros habéis hablado de esa desamortización? Hombre, los repetidores ya sé que sí. Los bienes públicos municipales son bienes comunales que vienen del antiguo régimen, vienen de la Edad Media. Son las dehesas boyales, los pastos comunales o los montes comunales, que pertenecen a los vecinos empadronados en ese ayuntamiento y que por lo tanto pueden hacer uso regulado de esos bienes comunes. Bueno, pues eso es lo que se expropia, sin derecho a indemnización a los ayuntamientos. Ni a la gente. Ahí está el problema. Se expropia y se privatiza para obtener fondos para el Estado. Resultado: ¿quién va a pujar en la subasta? Porque tiene plata. Ya tienen mucho dinero. La burguesía. ¿Quién sale tremendamente desfavorecido? Los vecinos más humildes de esos municipios. Pero estos no eran liberales exaltados, supuestamente que defendían los intereses del pueblo. Son liberales progresistas. Sí. Pero progresistas para ellos. Es que esto es así, ¿yo qué queréis que os diga? ¿Su objetivo cuál es? Ganar. Su objetivo Estar en el poder. es generar pequeña y mediana burguesía agraria, como en la desamortización eclesiástica. Lo que hacen es no aprender de los errores e incentivar el proletariado rural, descontento con todo el liberalismo en su conjunto, con los terratenientes y con ellos, desafectos al Estado liberal. Bueno, pues así, por resumirlo mucho, es el bienio progresista. La reina odia a los progresistas. Y con ayuda de O'Donnell, al que dota de un margen de confianza, favorece otro pronunciamiento que pone punto final al bienio progresista y da paso en 1858 al gobierno largo de O'Donnell, militar, el que había protagonizado antes la Vicalvarada, apoyando a los progresistas. Pero es que ahora O'Donnell no es progresista, nunca lo fue. Ahora O'Donnell
que es mucho más centrado que los progresistas, ha creado su propio partido político, que es un partido de centro liberal, que agrupa a los más descontentos por la izquierda de los moderados y a los más descontentos por la derecha de los progresistas. Es un partido bisagra, para que nos entendamos, la Unión Liberal. ¿Cómo dijo? Unionistas. ¿Bisagra? Bisagra, pues eso. Hace como puerta. Ah. Bisagra entre derecha e izquierda. ¿Cuándo es, perdón? 1858. Bueno, final del bienio progresista anterior. El objetivo de O'Donnell es dotar al sistema de mayor estabilidad y acabar con las luchas intestinas entre moderados y progresistas. Su modelo de referencia es el Reino Unido, para toda Europa, porque es con mucho la potencia hegemónica. Y en el Reino Unido hay una marcada estabilidad política. Piensa O'Donnell que si dota el sistema de estabilidad y acaba con los pronunciamientos, las conspiraciones, pues ello generará el marco idóneo para el desarrollo económico e industrial. ¿De acuerdo? Aparentemente es algo sensato. En cuanto a política exterior, sigue el modelo británico o el modelo francés o el modelo de cualquier otra nación europea desarrollada. Generar un nuevo imperio colonial para España. Es lo que se conoce como la política exterior de prestigio de O'Donnell. Disculpe, otra pregunta. ¿Tiene algún nombre o algún suceso característico que le da nombre a este pronunciamiento? No, porque realmente tampoco fue un pronunciamiento como tal. Contó con la ayuda de la reina. Le dio la confianza. Convenció a O'Donnell a la reina para que le diera una oportunidad, porque él había apoyado a los progresistas, pero no era progresista. Estaba más cerca de los moderados que de los progresistas. Estaba formando parte del gobierno, era ministro de la guerra. No, pero... Sí, claro, sí, pero del gobierno de Espartero. de Espartero. Dentro del bienio progresista y él formaba Sí. parte de ese gobierno. Acordaros que, lo he dicho antes, la reina tiene un amplio margen de intervención en sus gobiernos. Bueno, pues O'Donnell desastre mete de a España España. en un montón de guerras, con el total apoyo del conjunto de la sociedad española, entusiasmada porque España vuelva a ocupar un puesto de primer lugar en el orden mundial. Eso tú lo habrás estudiado en Chile. Bueno, en Venezuela, sí, más o menos, sí, sí. Tratan de... Una de las guerras en las que nos meten es la guerra hispano-sudamericana. España declara la guerra a Chile, a Perú, a Bolivia y a Ecuador. Toma. Envía una escuadra de guerra por el Cabo de Hornos y bombardea las costas de Chile y de Perú para hacerse valer, para recordarle a los sudamericanos que era la antigua metrópoli y que todavía podía contar mucho en Sudamérica. Bombardea Valparaíso y bombardea el Callao. Eso genera una todavía mayor animadversación de esos países hacia la antigua metrópoli, pero sobre todo genera mucho rechazo por parte de Gran Bretaña, que se ha erigido como nueva potencia en esa región. ¿Quién es España? Una potencia débil para cuestionar los intereses británicos en Sudamérica. Y el que dice británicos dice también estadounidenses, porque ya Estados Unidos está empezando su destino al mundo. Una potencia europea decadente quiere interferir en asuntos sudamericanos. No, América para los americanos. Así que
nos genera una grave crisis diplomática. Y eso sí, aumenta el gasto militar. Porque mandar en esas condiciones una escuadra de guerra al Pacífico Sur, pues es muy caro. Encima luego tienen que abastecerse todos estos con carbón, de carbón por todo el Pacífico para regresar a España. 2 cañonazos por vuelta. Esto es la diplomacia de los cañonazos. Si lo que hizo este hombre nos puede parecer un disparate, pero es que era lo habitual en la época, la diplomacia de los cañonazos. Lo que pasa es que, lógicamente, había otros países que tenían más cañoneros y que tenían más recursos económicos. Ya Inglaterra estaba entrando con el salitre y cosas, estaba empezando en Chile y todo, estaban muy metidos económicamente ya en Sudamérica. Y poco tiempo después va a haber una guerra del Pacífico y Chile va a salir muy reforzada. Sí, entre Chile, Perú y Bolivia. Bueno, pero eso ya es una historia muy de esa. 79. Nos metieron un montón de guerras. Es que si me pongo a explicar todas las guerras, invadimos conjuntamente con Francia desde Filipinas, con Chinchina, que es el origen de Indochina francesa, que son 3 países como Laos, Vietnam y Camboya. Pero luego pues todos sabemos que Indochina fue una colonia francesa, a pesar de que fue una invasión conjunta. En el reparto del pastel se lo quedó todo Francia. Eso sí, aumentó el gasto militar. Enviamos una expedición militar junto a los británicos y a los franceses sobre México para exigir el cobro de la deuda contraída por el gobierno mexicano con estos países. Por lo cual, pues los mexicanos consideraron que era una injerencia de España en sus asuntos propios y no mejoró la opinión de los españoles por parte de los mexicanos. Eso sí, los estadounidenses pues lo vieron muy mal, porque para los estadounidenses desde 1849 México era casi una colonia suya. ¿Quiénes eran las potencias europeas para intervenir en México sin la autorización de Estados Unidos? Lo que pasa es que Estados Unidos en ese momento tenía un grave problema, que estaba al borde de una guerra civil, en la guerra de secesión. Pero por supuesto, cuando se acabó la guerra de secesión, pues echó de ahí a los franceses. Los españoles ya se habían ido antes, porque Prim ordenó la retirada de las tropas españolas de México sin consultar al presidente del gobierno, que era el que le había ordenado ir a México, o sea, sin consultar a O'Donnell. Imaginaros cómo estaba nuestro país. Prim, que era ya un líder de los progresistas. Invadimos el sultanato de Marruecos. Lo hicimos desde Ceuta, que ya era una ciudad española. Ocupamos Tetuán y forzamos al sultán a un tratado de rendición muy ventajoso para España. Acordaros de los leones de bronce que presiden la entrada al Congreso de los Diputados, ¿no? Son el resultado de la incautación de los camiones de los marroquíes en esa primera guerra de Marruecos. Ese tratado tan ventajoso para España conllevaba la ocupación temporal de Tetuán hasta que Marruecos saldase con España una deuda por reparaciones de daño de guerra. Pero España se retirará antes de Tetuán de cobrar la deuda, que nunca la cobró. Y lo hizo por presiones diplomáticas de Francia. A Francia y a Inglaterra les disgustaron profundamente que España interviniese en Marruecos sin su autorización. Así que maniobraron para que España reculase. Y quien realmente se benefició de ese tratado con el sultán fue Francia. Un tratado comercial de carácter bilateral muy importante para Francia, que debería haber sido ventajoso para España. Bueno, pues así es la cosa. ¿Se reforzó el prestigio? No. Siguió para abajo. Sí,
se disparó el gasto militar sin ningún beneficio a cambio. Se agravó la deuda pública. La única cuestión interesante de todo lo que estoy contando es que el conjunto de la sociedad española apoyó unánimemente estas políticas. Es decir, los más ricos, los menos ricos y los más pobres de todos. Eso ahora no hubiese sucedido. Pero entonces sucedió. ¿Y por qué? Pues porque entonces todavía el conjunto de la sociedad española pensaba exclusivamente en modo nacionalista español. No había nacionalismos periféricos, ni había ideologías de clase trabajadora internacionalistas, como pueda ser el marxismo o el anarquismo. Eso vendrá después, pero entonces todavía no lo había. ¿Alguna aclaración de esto? Hombre, y también por la ignorancia, ¿o no? Claro, porque quiero decir, en el porque fondo era... No tenía ninguna ideología de clase propia. Claro, en el Y fondo no era tenía aquí. un pensamiento crítico. Nos vamos a hacer todos ricos con esto, ¿no? O el prestigio, ¿no? Por el entusiasmo y el fervor patriótico. Volver un poco al poder colonial que hizo España, un momento Claro, pero país eso- más eso importante. es ideología nacionalista. No, sí, entiendo. Claro. No hay otro tipo de ideología, entonces, en cuanto a nacionalismos, ¿eh? Ya hay derechas, izquierdas, liberales, que son burguesas, y hay una extrema derecha que es carlista. Ahora esto sigue hasta el final de 1800 cuando la derrota en Cuba, ¿no? No. Eso viene después. Esto va a cambiar de la noche a la mañana. Va a ser más interesante. Es un carnaval para todos lados. De este periodo sí que surge una pequeña corriente crítica, pero muy minoritaria. Algo anterior. Salto de nuevo a la década moderada. Os recuerdo, 1854, 58. No, O'Donnell, ¿no? no, década moderada. O A ver, me voy a la década moderada. En 1844, 1854. ¿De acuerdo? 44 y 24. Década moderada de Narváez, con ya Isabel. En 1848, no en España, sino fuera de España, y especialmente en Francia, hay una importantísima oleada revolucionaria que afecta a toda Europa continental. Como digo, preferentemente a Francia. Fijaros si afecta a Francia, que como consecuencia de esa oleada revolucionaria, desde entonces en Francia ya no hay monarquía. Y se proclama la Segunda República Francesa. Para que veáis otro ejemplo de esa oleada revolucionaria de 1844. ¿Cuál es la bandera actual de Bélgica? 3 bandas verticales, una negra, una amarilla y una roja. ¿Cuál es la bandera actual de Alemania? 3 bandas horizontales, con los mismos colores. Bueno, pues esas banderas de Bélgica y Alemania se enarbolaron por primera vez como banderas revolucionarias en 1848. En 1848 muchos países europeos se ven forzados a introducir reformas constitucionales. Esa oleada revolucionaria es profundamente democrática. Y esto requiere un tiempo de explicación. El concepto democrático no ha permanecido inmutable a lo largo de la historia. No es lo mismo el concepto que ahora tenemos de democracia, que ni siquiera todos estamos de acuerdo en lo que es una democracia, aunque deberíamos de estarlo, que el concepto democrático que había en 1848. No es lo mismo. No es lo mismo democracia para Vox que democracia para Sumar o para Podemos. No es lo mismo. Debería de serlo, si se ajustase a unos valores y principios comunes, pero no lo es. Así que imaginaros en 1848. En 1848 la ideología democrática era más que minoritaria.
y era rabiosamente de extrema izquierda, antisistema, antiburguesa. Bueno, pues allí surge la ideología democrática. ¿De dónde surge? Del sector más izquierdista de los partidos liberal progresistas europeos. Dime. ¿Por qué España quedó aparte de esa revolución de los pueblos europeos? Porque teníamos una constitución que limitaba mucho el derecho de libertad de expresión y publicación. Eso no quiere decir que se le puedan poner puertas al campo, porque al final las ideas llegaron. Tarde, pero llegaron. Lo que sí sucedió en España es que surgió una corriente minoritaria que se identificó con esa revolución. Surge la ideología democrática, entonces. Y esa ideología democrática se extiende, como en toda Europa, del sector más izquierdista del Partido Progresista. Luego se fundará un pequeñito partido demócrata, que además así se llama, pero eso será después. Es un partido muy de izquierdas, pero es un partido, para que nos entendamos, pequeño burgués. Porque aun siendo un partido muy de izquierdas, no es un partido de clase trabajadora. Ya lo iremos viendo cuando veamos qué organizaciones obreras tenemos en nuestro país. Surge de la pequeña burguesía. Dentro de ese pequeñito partido demócrata, que es muy minoritario, incluso dentro del progresismo, surge una corriente mayoritaria. Hay dos corrientes, pero una mayoritaria, que es el republicanismo. Hay otra corriente minoritaria del Partido Demócrata que sigue siendo monárquica. Así que estos... ¿Por quién esas pequeñas corrientes y alguna figura? Sí, pero ahora esto se está gestando, luego ya lo veremos más adelante, por supuesto que lo veremos, cuando llegamos a la gloriosa revolución y haya un cambio de régimen y entremos en el sexenio democrático. Lo que quiero que veáis es de dónde parte la ideología democrática en nuestro país y de dónde parte el republicanismo democrático o el monarquismo democrático. Porque lo que tenemos, lo que he explicado hasta ahora, es una monarquía constitucional de signo liberal, con una soberanía, pues que aunque en algunas constituciones se recoja como nacional, es una soberanía compartida. Bueno, tanto se dispara el gasto militar, se agrava la deuda pública y tan desprestigiada queda la imagen exterior de nuestro país, muy a pesar de O'Donnell, que finalmente la reina le retira la confianza a O'Donnell y acaba el gobierno largo de O'Donnell. Y la reina, en virtud de sus prerrogativas, llama de nuevo a Narváez, que es con quien más a gusto se siente. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando es que me lío yo mismo. Estamos hablando de 68, 68, ¿no? de 1863. El gobierno largo de O'Donnell va del 58 al 63. Vuelve Narváez. Narváez va a estar en el poder desde entonces, alternándose con otros presidentes de gobierno de signo autoritario, a pesar de que tenemos una constitución liberal. La constitución liberal muy conservadora del 45 se pone en suspenso. Dado el creciente problema obrero, de protestas, de huelgas, de manifestaciones y de insurrecciones agrarias, los gobiernos adoptan un poder extraordinario de carácter dictatorial.
se suspenden los derechos y libertades del ciudadano, que ya de por sí eran muy limitados en esa Constitución. Así que es un liberalismo casi dictatorial, lo cual es un contrasentido. Para que veáis cómo es la cosa, en Loja hay una sublevación, la sublevación de Loja en Andalucía, una de las primeras grandes sublevaciones agrarias, que tiene una componente de proletariado de jornaleros y cierta intelectualidad republicana y democrática. Resultado de esa sublevación, pues tengo aquí la cifra: 116 fusilados. Bueno, pues esto es más un régimen dictatorial que un régimen liberal. Mano dura. Porque ahí todavía está Bordones, ¿no? Ahí todavía estaba O'Donnell, para que veáis cómo es este régimen. Todas las sublevaciones agrarias quedan sujetas a jurisdicción militar y todos los implicados son juzgados por un tribunal militar en consejo de guerra. Esa es la España liberal del momento. En 1865. Otro ejemplo. Sucesos de la noche de San Daniel, de 1865. Los estudiantes universitarios de la Universidad Central de San Bernardo, en Madrid, la calle San Bernardo, salen a protestar porque el gobierno dictatorial ha expulsado de la universidad a catedráticos y profesores titulares por sus ideas democráticas y por sus publicaciones y por lo que dicen en clase. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento no tenemos libertad de cátedra. No tenemos libertad de cátedra, ¿por qué? Porque los planes de estudio universitarios quedan sujetos a censura eclesiástica. Y lo que puedan explicar o publicar los catedráticos y profesores, pues no necesariamente queda sujeto a los principios de la Iglesia. Es que ya estamos en la segunda mitad del XIX. Ya en las universidades de Europa, la ciencia, tal y como la entendemos, ha despegado. Y la ciencia no siempre es compatible, no con la religión cristiana, sino con los dogmas de fe del ultracatolicismo. Así que ahí tenemos un choque. Si encima estos catedráticos son afines a la ideología democrática de extrema izquierda, pues se entiende desde este marco de régimen que vemos que se les expulsa de la universidad. No son adictos al régimen. Se quiere coartar su libertad de cátedra y, lo que es más grave, se quiere impedir la difusión de ideas de carácter científico. Así que los estudiantes salen a protestar. Yo creo que desde entonces, desde ese año del 65, fijaros, 100 años antes de las protestas estudiantiles con Franco, desde entonces la universidad se convierte en un foco clarísimo de oposición intrarrégimen. Cuando salen a protestar estos estudiantes universitarios, que son hijos de burgueses, porque obviamente yo creo que todos entendemos que a la altura de 1865 no tenemos universitarios hijos de obreros. Cuando salen a protestar, se procede para restablecer el orden público a una dura represión policial y militar. Y mueren varios estudiantes por una carga policial. Eso en un estado supuestamente liberal. Se produce tal escándalo que la reina, preocupada, destituye a Narváez. Se está empezando a poner nerviosa.
cada vez hay más medios de comunicación y la opinión pública está más en su contra. No necesariamente porque suba el republicanismo, que sí que está empezando a subir. Muchas de esas protestas son monárquicas, pero en contra de Isabel. Al destituir a Narváez, con el que ella se siente cómoda, no va a llamar a los progresistas. Vuelve a confiar en O'Donnell. Ya, bueno. Lo mismo que A fin de cuentas hemos dicho que O'Donnell pues es bastante moderado. Le da otra oportunidad, pero no tanto porque confíe en él como que está preocupada. Cuando O'Donnell vuelva al gobierno, los progresistas lo intentan en varias ocasiones, mediante pronunciamientos. Uno muy importante encabezado por Prim, el pronunciamiento de Villarejo de Salvanés, en Madrid, pero fracasa. Y Prim se tiene que ir corriendo. Y al poco, en 1866, otro pronunciamiento también en Madrid, el del cuartel de San Gil, que también va a fracasar, pero al que se van a sumar muchas guarniciones a nivel nacional. En ese pronunciamiento del cuartel de San Gil van a ser fusilados todos los implicados directamente, más de 100 implicados, todos militares. Así que son acusados de traición a la reina y sometidos por primer consejo de guerra por tribunal militar a pena de condena de muerte. El número exacto no lo tengo aquí, pero fueron más de 100. A la reina le pareció poco. Bueno, Pareció, no, hombre, la reina está muy preocupada. pobre. Presiona a O'Donnell para que se fusile a todos los implicados, pero no solo en San Gil, a nivel nacional. Hay más de 1000. Y O'Donnell se planta. Se planta por dos razones. Porque son militares y él es militar. Y se planta porque, aunque sea moderado, no deja de ser liberal. Y toma conciencia de que la jefa del Estado liberal pues está actuando como una déspota absolutista. Así que Isabel le retira definitivamente la confianza. ¿Y a quién va a llamar? Pues nada. A Narváez, pues hombre, no le queda otra. Vuelve a llamar a los moderados. Pero si ya los moderados en el periodo anterior habían actuado de una forma dictatorial y represora, pues imaginémonos ahora, todavía más. Estamos en la fase final del reinado de Isabel II. Y desde luego ya España se distancia mucho del concepto de un Estado liberal. Casi empieza a parecerse de nuevo más a un Estado absolutista. ¿Cómo vamos de hoy? Faltan 2 minutos. Un minuto, ¿no? Pues el próximo día nos metemos con la gloriosa revolución y el sexenio democrático, que es el periodo penúltimo del siglo XIX. ¿Alguna otra aclaración? Vaya paliza estos niños.